24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en esta jornada en la cual el gobierno decidió extender por 15 días el estado de excepción para la macrozona sur. Va a tener las mismas características que el estado vigente, por lo que va a ser acotado. Aunque se informó que el jefe de la Defensa Nacional podrá utilizar todos los recursos para asegurar el libre tránsito, igual la medida provocó nuevas críticas en la oposición. La decisión estaba adoptada, pero aún faltaba dialogar con los partidos antes del anuncio con el que el gobierno determinó extender el estado de excepción en la macrozona sur en los mismos términos que hace 2 semanas acotaba las rutas y para la región de la Araucanía más las provincias de Biobío y Arauco. A pesar de que ha causado polémica lo acotado o no, quiero clarificar que hoy día existen todas las potestades y es la medida estratégica que en conjunto con las instituciones hemos resuelto el despliegue en la zona. La extensión por 15 días se adoptó luego de conocer cifras que revelaron una baja de delitos de violencia rural, decisión apoyada por los partidos oficialistas, incluso el Partido Comunista. Y es razonable mantenerlo con esta característica. Esto hay que irlo evaluando, pero al respecto me parece que hay que estar dispuesto a poder debatir. Ha bajado en un 25% los hechos de violencia en la ruta y creo que con todos esos elementos sobre la mesa hoy no hay ningún tipo de conflicto entre fuerzas políticas para respaldar al gobierno. Para nosotros lo ideal es que no exista nada. Si el gobierno se ve la necesidad, como se ha visto hasta ahora, de hacerlo de esta forma, creo que ha cumplido su objetivo. Pero los cuestionamientos a la ministra del Interior siguen desde la oposición. Republicanos aún tienen carpeta una eventual acusación constitucional y en la UDI algunos parlamentarios pretenden interpelarla tras las últimas determinaciones. Acotado es insuficiente y por otro lado no existe un plan claro y preciso del gobierno para afrontar en forma definitiva la problemática de la región de la Araucanía. Han bajado los delitos desde que se aplicó el estado de excepción, pese a que fue acotado. Esto demuestra que si el gobierno hubiese actuado a tiempo, habríamos evitado muchos delitos. Según detalló el Ejecutivo, la decisión de mantener el estado acotado a las rutas se tomó tras evaluaciones de la semana pasada en las que participaron diversos actores como las Fuerzas Armadas. Hemos acordado con nuestras Fuerzas Armadas y Policía de Investigaciones que no se requiere otras vías y de requerirse, obviamente, está en la disposición del jefe de Defensa Nacional utilizar los recursos que sean necesarios. Recursos no solo económicos, también que permiten ampliar las facultades de acción. Incluso en la región del Biobío criticaron la falta de control en las rutas del Servicio de Impuestos Internos por el eventual delito de robo de madera. Me parece grave. Nosotros obviamente vamos a recabar antecedentes porque uno de los compromisos que hemos asumido como gobierno y en el cual estamos trabajando es que vayamos a la raíz de los problemas. En el mes de enero, que estuve también de jefe de la Defensa Nacional, estuvo impuestos internos en algunos controles y creo que es importante que todos participemos mancomunadamente. El estado de excepción será evaluado cada jueves y a mediados de mes, si es que el gobierno lo define, necesitará el respaldo del Congreso para extenderlo, momento que podría tensionar nuevamente al oficialismo. Estamos disponibles incluso, si el gobierno así lo estima, que próximamente ese estado de excepción pueda ampliarse, no, quitarle el apellido de acotado. Tiene que tener esas características, no me imagino que alguien quiera vivir saliendo de su casa y ver que un arma le apunte a la cabeza. Permanentemente estaré rechazando el estado de excepción acotado y cualquier tipo de estado de excepción. La extensión vendrá acompañada de más recursos para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas desplegadas. Desde La Moneda reiteraron que esto no frena el desarrollo de las otras políticas comprometidas, que incluyen mesas de diálogo y más recursos para la macrozona. Continúan las acusaciones en torno al mercado del gas natural. Según datos de la Fiscalía Nacional Económica, Metrogas funciona con una empresa hermana. Claro, y a través de ella estaría teniendo importantes ganancias y cobraría un sobreprecio en las cuentas de sus clientes de hasta un 20%. Es uno de los combustibles más usados en la vida diaria. Hablamos del gas, que continúa en el ojo del huracán, esta vez por las ganancias que tendría Metrogas, principal empresa de distribución de gas natural en Chile. De gas natural promedio estarán pagando unos 20.000 pesos. Eso significa que la cuenta está
abultada, digamos, en torno a los 3.500 pesos y afecta, por lo tanto, a 1 millón de clientes. Una situación que en octubre visibilizó la Fiscalía Nacional Económica en su informe. Las cuentas que pagan los consumidores de Metrogas tendrían un sobreprecio de hasta un 20%. Pilar es una clienta de esta empresa y nos asegura que al tener poca información de cómo y por qué se realizan estos cobros, es difícil reclamar. Un abuso más que nada, porque uno no puede evaluar por sí sola por su consumo si te están subiendo o no, porque de repente varía el consumo. Entonces, las autoridades tienen que evaluar, ir evaluando qué no está cobrando lo justo. Es difícil darse cuenta que de manera tan opaca, ¿no? El precio haya subido por una jugarreta de la principal empresa del sector. ¿A qué se debe todo esto? En el año 2015, el gobierno de Michelle Bachelet impulsó una ley que regulaba las utilidades de las empresas de este rubro. En medio de la discusión de este proyecto, Metrogas creó una empresa hermana llamada Agesa, la cual compra el suministro y se lo vende a Metrogas a un valor mayor. Según el informe, aquí se produce integración vertical. El problema quedó regulado para la empresa que distribuye al cliente, en este caso Metrogas. La rentabilidad permitida, que no debe superar el 13%. Agesa no tiene tope. Un hecho que el ministro de Energía de la época, Máximo Pacheco, calificaba así hace unos meses. Un exceso de precio por sobre el precio de la regulación, y eso se llama abuso. Aquí las empresas tienen que modificar sus prácticas comerciales para que las empresas se conduzcan y se comporten conforme al espíritu de la ley. Desde Metrogas se defendieron a través de un comunicado. La división de Metrogas y separación del negocio de comercialización mayorista fue parte de un proceso de reorganización iniciado el año 2015 y que se materializó en junio del 2016, más de 7 meses antes de la aprobación de la Ley 20.999, que introdujo modificaciones a la Ley del Gas. La ley le permite a toda empresa que tenga contratos previos cuando entró en vigor la ley, que fue en el 2017, llevarlo a cabo. El punto es que esta empresa creó a Agesa cuando se estaba discutiendo la ley, por lo tanto no es que el contrato existiera 10 años antes, y eso es lo extraño. Con esto, la empresa no estaría haciendo nada ilegal y ha tenido ganancias, según la Fiscalía Nacional Económica, entre 61.000 y 68.000 millones de pesos anuales, lo que llevado a estos últimos 5 años llega hasta los 340.000 millones de pesos. Es un fraude legal, es una burla, es una triangulación fraudulenta, aprovechándose de vacíos que podrían existir en la ley, pero que no tienen ninguna justificación. Ha sido sumamente grave y que se ha dado a conocer sobre estos abusos graves que se han dado en Metrogas, una empresa en particular, y que efectivamente es algo que no podemos dejar pasar. Desde el gobierno aseguran que están trabajando en 2 proyectos distintos, tanto para el gas natural como el gas licuado de petróleo, y que se presentarían entre los meses de julio y agosto, luego de que se retirara la iniciativa presentada por el gobierno de Sebastián Piñera. El proyecto de ley que presentaremos próximamente recogerá las observaciones de la Fiscalía Nacional Económica y buscará corregir cualquier distorsión en los mercados que pueda hacer que las personas paguen en exceso, incluyendo las sanciones que correspondan. Un mercado que sigue bajo la mira de las autoridades y expertos. De hecho, parlamentarios de RN presentaron un nuevo proyecto que busca regular este mercado en meses donde los días más fríos obligan a miles de chilenos a usar este combustible. Los denominados overoles blancos otra vez protagonizaron episodios de violencia afuera de un recinto educacional. Ahora se trata de Limba. Incluso trabajadores del Parque Quinta Normal fueron agredidos por jóvenes que participaban de la manifestación. Es solo parte de lo que ocurrió en el Internado Nacional Barros Arana. Otra vez, el Limba escenario de incidentes. Encapuchados quemaron un furgón, 2 motos y una bicicleta. Según la información de Carabineros, al menos 70 personas salieron del liceo, algunos vistiendo overol blanco. Incluso, un grupo agredió a 3 trabajadores que realizaban labores de mantención en el Parque Quinta Normal. Desde la Municipalidad de Santiago condenamos tajantemente los inaceptables ataques hacia las personas, así como los daños materiales que han afectado el patrimonio municipal que nos pertenece a todos y todas. Frente a esta grave situación,
El municipio de Santiago interpondrá las querellas respectivas. De forma casi paralela, afuera del Liceo Barros Borgoño, encapuchados intentaron quemar un bus de la locomoción colectiva. La máquina fue atacada con una bomba Molotov, pero un carro lanzaagua controló el fuego a tiempo. En ambos liceos, las demandas tienen relación con la infraestructura de los recintos. Yo en esto quiero ser bien enfático y señalar de que no es en absolutamente presentable, ¿no? Ni tampoco estamos de acuerdo ni lo vamos a aceptar en los hechos de violencia. Hemos instalado una gestión en el Ministerio de puertas abiertas para dialogar y conversar con todas y todos, y así lo hemos demostrado. El colegio Hernán Holguín de Lo Espejo también se encuentra en toma, aunque por apoderados que denuncian una ola de violencia al interior del recinto, tanto por alumnos como padres. No hay quien cuida a los niños en los recreos. Entonces eso los niños de repente hay violencia de los niños y no hay inspectores para que los cuiden. De repente hay apoderados que entran con su euforia porque pasan en problemas entre niños, entre niñas, y entran. La semana pasada le pegaron a la jefa de UTP, le pegaron a un profesor. Acusan que hay falta de inspectores, auxiliares y guardias. Incluso el colegio ha sido víctima de 3 robos, lo que impacta aún más en la sensación de inseguridad en la comunidad estudiantil. La propia directora, por ejemplo, fue agredida por apoderados. Todos tratamos de aportar en el cuidado de nuestros alumnos en el patio, pero no damos abasto también. Y uno también asumiendo los golpes y bueno, tiene que hacer un lado las agresiones, tiene que hacer un lado las situaciones de violencia y tiene que decir, bueno, tengo que volver a trabajar el otro día como que aquí no ha pasado nada porque esta escuela nos necesita. La toma continuará de forma indefinida, pero de carácter pacífica. A diferencia de Santiago, donde el conflicto se mantiene, lo cierto es que la jornada de incidentes terminó sin detenidos. El suspendido sacerdote jesuita Felipe Berríos se autodenunció ante la Fiscalía Metropolitana Sur, esto tras ser acusado por presuntos delitos de abuso sexual. A través de un comunicado, el religioso señaló que la denuncia por los hechos que habrían ocurrido hace más de 18 años fue presentada solo ante la Iglesia y no ante el Ministerio Público, lo que significaría que está sometido a un proceso canónico que por regla se debe mantener en estricto secreto, lo que añade es visto como un privilegio por el resto de los chilenos. En la misma línea señaló que quiere que se le investigue igual que a cualquier otro ciudadano, por lo que él mismo recurre a la Fiscalía. Respecto a la denuncia inicial, Berríos asegura que las acusaciones, comillas, no son ciertas y que aspira a que se conozca públicamente la verdad para poder defenderse. Y este miércoles se bloquea el pase de movilidad para aquellos que no estén al día con su esquema de vacunación. Y las filas en varios vacunatorios del país aumentan, todo en medio de la 5ª ola de la pandemia en Chile. Algunos llegaron de madrugada a los vacunatorios, menos 2,6 grados de mínima en Santiago, pero eso no los desalentó a ir por su dosis de refuerzo. Cuando queda solo una jornada para que los rezagados se pongan al día y así evitar el bloqueo de su pase de movilidad, la espera en los centros de vacunación fueron la tónica. Vine el viernes y no alcancé, pero ahora yo llegué a las 4 para hacer la primera. No, por el trabajo no puedo y los sábados no han estado atendiendo. Es responsabilidad de todos, ¿no? De cuidarnos y ser responsable en esto. No solo en Santiago, las filas también se repitieron en otras regiones. Con un poco menos de frío en Antofagasta, también hubo que esperar para recibir la 4ª dosis. Yo llegué como a las 10:15 y todavía estoy en esta, llevo a la 1 ya. No viene preparado para esto, yo creo que se retira, se rinde a fin de cuentas. Nosotros los chilenos somos así, pues esperamos el último día. Pues, entonces, otros por trabajo, otros porque no pueden venir. Pues. Lo cierto es que al menos en cifras, las filas han valido la pena. En las últimas 2 semanas se ha logrado vacunar semanalmente a más de 1 millón de personas. Hay más de 1.200 puntos disponibles a lo largo y ancho del país, en toda la atención primaria. Estamos haciendo también extensiones horarias hasta las 8:30 durante los días de semana. De acuerdo a información de la autoridad sanitaria, el número de rezagados ha disminuido. Por ejemplo, la semana pasada, 450.000 personas acudieron a recibir su 4ª dosis y se pusieron al día con su esquema de vacunación. El problema es que aún hay quienes no lo hacen.
favorece que el virus siga todavía circulando en la comunidad, y lo más preocupante es que estas personas están expuestas a infección más grave. Durante las últimas 24 horas se reportaron 5.071 casos nuevos y una positividad de 10,69% a nivel nacional y 14,10% en la región metropolitana. Los expertos aseguran que son números que podrían seguir aumentando. Y entendiendo que esto está comenzando, desde el punto de vista que estamos en un ascenso de los casos de COVID, que está partiendo, o sea, estamos en la parte baja probablemente de una ola, y por eso es muy importante mantener las medidas de prevención de cara a una campaña de invierno. Los especialistas estiman que esta vez el pic se concretaría la semana del 14 de junio, con hasta 50.000 casos semanales. Estamos al mismo nivel del pic que se produjo el año 2020 en esa ola de invierno. Tenemos mucho menor fallecidos que en aquella oportunidad y mucho menos gente hospitalizada. Eso podría atribuirse a la menor mortalidad de Omicron y sus subvariantes, pero también al avance en la vacunación. De ahí la relevancia de completar el esquema, sin importar cuán atrasado esté, recibir la segunda dosis que le corresponda para volver a activar la protección contra el virus. Una masa de aire polar, esa es la responsable de las heladas con temperaturas bajo cero que está afectando a 10 regiones de la zona centro-sur de nuestro país. En las últimas horas, en Lonquimay se registró la extrema más baja en lo que va del año. ¿Sabes cuánto era? Sí, lo vi. Vi el número y casi me le de verlo. Increíble, casi 12 grados bajo cero. Miren. Habían advertido las heladas y las bajas temperaturas bajo cero se dejaron sentir este lunes. Aire polar desde el Océano Pacífico hasta el continente. Frío intenso entre Valparaíso y los lagos, mínimas extremas que dejaron consecuencias fatales en el Biobío. Así quedó la camioneta de un funcionario de Carabineros en la ruta Q90 camino a Laja, luego que cayera en una zanja cuando se dirigía a su trabajo. De acuerdo a los primeros antecedentes, el conductor no pudo frenar debido a la escarcha en el pavimento. 4 grados bajo cero, hielo en la ruta que dejó a otros 3 bomberos lesionados tras volcar en el carro. Tenemos lamentablemente un fallecimiento de un sargento primero de Carabineros que concurría a su destacamento a efectuar su servicio. Veíamos alta velocidad, sino solamente fue la escarcha la que ocasionó este accidente. Los 4 grados que también congelaron a los chillanejos. Este era el panorama la mañana de este lunes, hielo y escarcha matinal. No había sentido esta temperatura tan baja en Chillán. Demasiado frío. ¿Acostumbra a Chillán así? No se acostumbra. ¿Cómo se abrió usted? 2 poleras, polerón, harto. Panorama que no fue muy distinto en el Gran Concepción. Con hartas capas de ropa, preparada para el frío, inhalada como buena paciente respiratoria. Temperaturas extremas que también sintieron en la región de la Araucanía. 9 grados bajo cero marcó el termómetro en Lonquimay. Hacía rato ya que no se vivían estos fríos acá en Lonquimay, bastante helado, las temperaturas muy bajas. La helada, las cañerías todas cortadas, las aguas congeladas. Aire polar que en Temuco bajó los termómetros a 4,9 grados bajo cero. Guantes de polar, tengo una polera manga larga abajo, tengo un polerón, tengo una camisa incluso, que esta de aquí. Igual se siente el frío. Lo que más se compra es gorro y cuellito, esto es lo que más se ha vendido. La temperatura más baja del país se registró en Villalegre, en la región de Aysén, 10,6 grados bajo cero. -1 fue el pico en la estación referencial de Quinta Normal en la región metropolitana. Heladas que seguirán por unos días entre las regiones de Valparaíso y los lagos. Obedece a un sistema de alta presión que se está acompañando con esta masa de aire frío que está avanzando lentamente hacia el sector argentino. Temperaturas más bajas del año, ola de frío que comenzará a debilitarse a partir del miércoles. Este debilitamiento va a dar paso a que un sistema frontal hacia las noches del miércoles y madrugada y parte de la mañana del jueves tengamos algunas precipitaciones débiles en todo caso desde la región metropolitana hasta la región de O'Higgins. Masa de aire frío que continuará con bajas temperaturas, tiñendo de blanco las mañanas de la zona centro-sur del país. Y nos vamos hasta Colombia, donde hay incertidumbre tras el paso del izquierdista Gustavo Petro y del outsider Rodolfo Hernández a la segunda vuelta. Bueno, es que ambos candidatos se han visto salpicados por controversias en el comienzo de esta nueva carrera por la presidencia en Colombia. ¿Cómo se siente haciendo TikToks? A mí no me gusta. A mí no. El viejito de TikTok.
Así llaman cariñosamente sus seguidores a Rodolfo Hernández, quien logró capitalizar su campaña en redes sociales y pasar a una segunda vuelta, que lo podría convertir en el próximo presidente de Colombia. Redes que tienen un alcance altísimo en este momento dentro de la población colombiana, y eso le permitió a él manejar sobre todo un discurso muy básico, muy sencillo, que le llegó a una población que está cansada de la institucionalidad del establecimiento y que requiere un cambio. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hernández, a quien muchos califican como el Donald Trump colombiano, se hizo célebre por sus salidas de tono, que sin embargo incluyen episodios de violencia y comentarios xenófobos y machistas. ¿Usted cree en la labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas, gobernando de alguna manera? No, es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. Exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, ubicada cerca de la frontera con Venezuela, Hernández simboliza a un empresario exitoso que, sin embargo, ha provocado llamativas polémicas. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. ¿Cuál que es? Se llama Adolfo Hitler. Pero la ausencia de propuestas no ha sido impedimento para sacar casi 6 millones de votos en la primera vuelta, una cifra que promete crecer tras el apoyo de los partidos tradicionales de los que él dice huir. El candidato Hernández tiene un mayor campo de crecimiento, un campo de crecimiento más fácil, digamos, basado en el miedo a Petro, que es el miedo a, bueno, el clásico miedo de las campañas de terror, digamos, ¿no? Que va a ser todo como Venezuela. Ya nos volvieron a Colombia como Venezuela, y yo creo que ya están diciendo en Venezuela que ojalá no se conviertan como Colombia. El izquierdista Gustavo Petro se ha distanciado del régimen venezolano y ha mostrado una especial cercanía ideológica con el presidente Gabriel Boric, a quien incluso acompañó el día que asumió el poder y con quien comparte las reformas que busca su gobierno aquí en Chile. ¿Por qué creen que ganó Boric? Boric ganó con un programa precisamente para garantizar el derecho a la pensión y lo mismo en la salud. Aunque Petro lleva casi 30 años desligado de la guerrilla urbana del M-19, este lunes se conoció que la justicia española aceptó una denuncia por el secuestro de 3 días de un famoso presentador colombiano con doble nacionalidad que solía burlarse de sus interacciones con los insurgentes del grupo al que perteneció el candidato. Los demás guerrilleros me decían respete al comandante. En medio del agitado y polarizado clima electoral en el país cafetero, ambos candidatos buscarán conquistar también a ese 45% de colombianos que no fue a votar y que podría definir al próximo ocupante de la Casa de Nariño. Convención Constitucional. Ya se ha determinado por parte de la Convención cuál será el artículo número 1 de la propuesta y además esta semana los convencionales votarán sobre las normas transitorias. Bueno, en este contexto, el gobierno también presentó su campaña informativa, lo que ha generado todo tipo de reacciones. Hablamos de estos temas junto a Valentina Reyes. Valentina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Sí, el fin de semana el gobierno presentó su campaña y este lunes Chile Vamos llegó hasta la Contraloría para que justamente este organismo se pronuncie y diga si hay intervencionismo o no por parte del gobierno. El gobierno se defiende, dice que es una campaña informativa de cara al 4 de septiembre. Vamos a ver las reacciones en la nota de Agustina Álvarez. ¿Sabes por qué este año serás un personaje de la historia de Chile? Creemos que el contenido y el tono del video pueda tener una intencionalidad política. La Constitución de 1980, que nos rige hasta hoy, fue escrita por 9 personas, designadas por una junta militar. Este proceso es demasiado importante para que quede con una mancha de intervencionismo electoral. Primer video de la campaña informativa del gobierno lanzada este sábado de cara al plebiscito del 4 de septiembre, que no solo generó molestia en la oposición, también acciones. Porque hasta la Contraloría llegaron por separado los partidos de Chile Vamos y Republicanos, acusando un eventual intervencionismo del gobierno por la opción apruebo en la pieza audiovisual. El proyecto de nueva Constitución de 2022 fue escrito por 154 personas. El recuento histórico presentado por el gobierno carece de objetividad y justicia, aseguraron en la oposición. Según su parecer, sometieron 40 años de historia, varias reformas y diversos protagonistas como el expresidente Ricardo Lagos, que estampó su firma en el texto en el año 2005. No jueguen con la inteligencia de los chilenos, asumiendo que no se van a dar cuenta
que detrás de ese video hay claramente una postura por el simple hecho de que no nombran la palabra apruebo. Que se haga un contexto histórico me parece que es muy razonable y es lo que uno esperaría del gobierno, responsabilidad con la educación cívica y con la participación de la ciudadanía. Obviamente, cuando hay que fiscalizar el mal uso de los recursos públicos y el intervencionismo electoral, vamos a ser implacables. Es lo suficientemente pedagógica, didáctica y, a mi entender, ecuánime en términos de la información que le proporciona a la ciudadanía. Probablemente fue una decisión imprudente porque si efectivamente se genera con posterioridad un revuelo o una duda por muchos sectores políticos o sociales, ¿verdad? Eso efectivamente genera un debate que es innecesario. El gobierno defendió la campaña y si el presidente Boric ya había manifestado que no le extraña la actitud de la oposición, este lunes fue la ministra vocera de gobierno quien lo reiteró. Nosotros sabíamos que hiciéramos lo que hiciéramos iban a haber acusaciones de intervencionismo, esto pasa lamentablemente siempre, pero es sumamente infundada la crítica. El deber de gobierno, y así lo señaló también la Contraloría, es de informar para garantizar el derecho al voto informado de todos los ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea su opción. Campaña vinculada al proceso constituyente que no es la primera de cara a una elección. Participa este 25 de octubre en el Plebiscito Nacional 2020. Promoviendo un plebiscito seguro y participativo, el gobierno de Sebastián Piñera lanzó esta campaña a 18 días de la elección. Las comparaciones provocaron un intenso debate en el programa Estado Nacional. También les tocó hacer campaña de información para el plebiscito, por ejemplo. Nosotros hicimos varias campañas. ¿Cuánta poca campaña hicieron? Bueno, pero resulta, Daniel, Pero que igual hicimos poca criticado. campaña según tú y sacamos más del 50% de las personas que fueron a votar. No, sí, es un... Bueno, yo ok. estoy de acuerdo en eso, pero Entonces, hicieron poca campaña. No. Reconozcamos. Según tú es poca campaña. La Contraloría, tras la solicitud de la oposición, tiene un plazo de 15 días hábiles para pronunciarse y determinar si existe o no intervencionismo. Una polémica que podría extenderse ya que este es el primer video de una campaña que contempla 3 etapas informativas. Construyendo el hoy, construyendo el futuro. Bien, ahí estaba la campaña entonces informativa de cara al plebiscito, pero todavía está en construcción esta propuesta constitucional. Lo que ya está definido son los capítulos y los pasamos a revisar acá en nuestra estación. Son en total 11 capítulos, pero nos señalan que hay que tener atención. Hay que contabilizar también el preámbulo y las transitorias y con eso serían 13. Pero veamos lo que ya está. Principios y disposiciones generales. Aquí hablamos, por ejemplo, del principio de plurinacionalidad, derechos fundamentales, en donde se aborda salud, vivienda, todos los derechos educación, sociales. derechos sociales, exacto, naturaleza y medio ambiente, participación democrática, en donde vemos los mecanismos de democracia directa, como por ejemplo la iniciativa popular de norma. Vamos a la siguiente estación para ver más capítulos. Estos son los primeros 4. Buen gobierno y función pública, Estado regional y organización territorial, Poder Legislativo, donde encontramos la Cámara de las Regiones, Poder Ejecutivo, el presidente y sus atribuciones, los requisitos también para ser presidente. Vamos a los siguientes capítulos de la Constitución. Sistemas de justicia, órganos autónomos constitucionales, como por ejemplo el Banco Central, Sí. la Contraloría, y reforma y reemplazo de la Constitución. Sobre lo cual ha habido bastante discusión a propósito de aquello. Justamente. Y revisemos el artículo 1, Iván. A Ya ver. están más o menos ordenados los 499 Después del artículos. preámbulo nos encontraríamos con este artículo. Exacto. Artículo 1 que dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Se aprobó el día 11 de abril y lo que se señala es que este artículo cambia el paradigma de la Constitución en cuanto a la actual y la que se propone, porque acá el Estado garantizaría a las personas los derechos sociales de los que hablamos: salud, vivienda, educación. Ese es el artículo 1 para que ya tengan una idea de lo no que hay en está este sintetizado, está textual. Este está textual, Perfecto. el artículo 1. Hay que hacer un ordenamiento todavía, falta, pero ya toma forma un borrador 2 que la Comisión de Armonización está elaborando. Y vamos a la tercera estación para hablar de una fecha clave que es el día jueves 2 de junio. Tendremos nuevamente un pleno de normas transitorias. Estas son las normas que lo hemos señalado, son las que van a definir cómo se pasaría de la actual Constitución a la nueva Constitución de ganar el apruebo en el plebiscito de salida. El jueves, el primer pleno. Hace unas 2 semanas no se reúne el pleno de la Convención, así que ahí vamos a estar atentos. Y lo otro, Iván, y ya para finalizar, la mesa directiva señaló que la Comisión de Armonización tiene atribuciones para proponer al Pleno ciertas normas que pueden llenar algunos vacíos que quedaron en el borrador de propuesta constitucional. ¿Eso sería la posibilidad de nuevos artículos, por ejemplo? Porque tú te hablas de llenar ciertos vacíos. Sí. ¿Podría ser por la vía de crear
artículos que hoy día no están en esta propuesta? Vamos a ver cómo lo resuelven, si como artículos nuevos o integrando algunas partes, quizás alguno de los artículos, como por ejemplo los quórum de reformas constitucionales, que para algunos eso no quedó completo y hay que llenar ese vacío. Podría proponer entonces armonización, eso, pero al pleno de la Convención Constitucional. Y ahí se tendría que decir. Valentina, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. De nada, buenas noches. Constanza, seguimos contigo. Y seguimos en Brasil, donde hay sectores que están completamente inundados, así como se ve la ciudad de Recife, en el norte del país, luego de que fuertes lluvias la azotaran este fin de semana. Un evento climático que ya suma al menos 93 fallecidos y decenas de personas heridas. Se derrumbó toda la casa de mi vecino. La familia murió. El padre, los 2 hijos, la esposa. Un relato impactante que refleja con dramatismo lo que hoy se vive en Brasil. Incertidumbre y miedo han provocado las fuertes lluvias que han azotado el noreste del país. El lugar más afectado es el estado de Pernambuco y en especial su capital, Recife. El evento climatológico ya suma más de 90 víctimas mortales y decenas de personas heridas. Los equipos de búsqueda encontraron el cuerpo de mi hermana ahí a las 5:45 de la tarde. Encontraron su cuerpo ahí y otros 4 cuerpos más. Mi hija estaba en la habitación y quedó completamente enterrada. Lo perdí todo, pero lo más importante es mi hija, que sigue bajo tierra. Trágicos episodios que el gobierno regional busca solucionar con un paquete de ayuda de unos 100 millones de reales, lo que equivale a más de 17.000 millones de pesos chilenos, para costear labores de rescate y la reconstrucción de edificaciones dañadas por la 4ª gran inundación en el país en los últimos 5 meses. Sin embargo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro no se quedó atrás y visitó Recife para evaluar la situación tras las inundaciones. Nuestro objetivo mayor es consolar a los familiares y suministrar los bienes materiales para atender a la población. Un evento que desde el fin de semana enciende las alarmas, ya que desde las 11 de la noche del viernes y las 11 de la mañana del sábado solo en Recife se registraron 236 milímetros de lluvia, lo que supone más del 70% previsto para el mes de mayo. Pese a los datos, expertos aseguran que es un fenómeno que ha ocurrido otras veces y que se debe a las llamadas ondas del este, que se desplazan desde África causando desastres climáticos en todo el litoral norte de Brasil. Un periodista de Iquique fue apuñalado y sufrió fracturas al ser víctima de una violenta encerrona. Lo preocupante es que hace poco más de 10 días, el mismo reportero había sido amedrentado por desconocidos mientras cubría un caso de amenazas en un liceo. Son las advertencias de algunos trabajadores de la prensa a sus colegas que se encuentran a pocos metros, luego que este auto sospechoso pasara frente a ellos. Teníamos un móvil a las 8 de la mañana fuera del Instituto del Mar. En el lugar estaba el equipo de Chilevisión también. Una vez que estamos esperando en el lugar, empezaban a pasearse ciertos vehículos, un auto negro, a posterior un auto burdeo, el cual logramos captar en imágenes. Los reporteros se encontraban informando la situación vivida en el Liceo Instituto del Mar de Iquique, establecimiento en el que hace algunas semanas se registraron amenazas contra alumnos y su directora a través de redes sociales. Los comunicadores terminaban sus despachos cuando desde los vehículos desconocidos descendieron a amenazarlos. Se nos cruzan, nos impiden la salida y nos llegan a intimidar. Se bajan, nos decían que no sabíamos con quién nos estábamos metiendo. Nos impiden el paso, uno se pone adelante, el otro atrás, ambos descienden del vehículo. Tras lo vivido, el periodista y corresponsal de distintos medios en la zona, Hans Gotterbaum, hizo la denuncia ante Carabineros. 10 días después, el mismo profesional fue víctima de una violenta encerrona. En horas de la madrugada, 5 o 6 de la mañana, fue interceptado Hans por 3-4 sujetos que se trasladan en un vehículo, lo interceptan, bloquean su tránsito en la camioneta que él transitaba, golpeado, lesionado, se le sustrae el vehículo y huyen con destino desconocido. En el atraco, el periodista fue apuñalado y además le fracturaron un brazo. Ingresó en estado grave al hospital de Iquique, donde se recupera satisfactoriamente. Se mantiene con buen ánimo el día de hoy, no así los otros días desde cuando llegó, que manifestó haber estado como bien en shock, producto de la violencia con la que fue todo su asalto.
Si bien no hay pistas determinantes, una de las líneas investigativas de la Fiscalía busca esclarecer si existe algún vínculo con las amenazas sufridas semanas atrás. Es un caso complejo, es un caso muy violento, involucra a varias personas imputadas. Estamos conectando información no solo con los hechos mismos, sino también si está relacionado con otros eventos pasados que hayan ocurrido en la zona. Queremos dejarle a las autoridades competentes de investigación, quienes sean finalmente las que determinen si lo que le pasó a Hans fue o no producto de las amenazas previas que tenía. Tras las amenazas sufridas por equipos de prensa, 2 personas fueron detenidas y quedaron en prisión preventiva por porte de armas. Adicionalmente, la PDI aprehendió a un joven de 17 años por amedrentar a la directora del Instituto del Mar, hechos que podrían estar relacionados, y el Ministerio Público indaga sus alcances en el brutal robo sufrido por un periodista de la zona. ¿Usted sabía que en el extremo sur existen los precios más altos del país? Por ejemplo, hay lugares donde el kilo de palta cuesta casi 6.000 pesos y el litro de benzina hace varios días ya llegó a los 1.300 pesos. Un equipo de 24 horas comprobó estos y otros valores que a cualquiera le sorprenderían por su alto costo. Mire. Al resto del país. La travesía es de casi 2 horas desde Punta Arenas por las gélidas aguas del estrecho de Magallanes. Aquí la luz natural se aprovecha al máximo porque dura poco. Lo comprobamos al salir al otro día. A las 9 a.m. aún no amanecía del todo. A esa hora el 90% del comercio está cerrado. Costó, pero el negocio de Don Miguel Mimisa es casi el único que abre a las 9 de la mañana cuando todavía es de noche acá. Los saludo de nuevo. ¿Cómo le va? Bueno, aquí todo aparece mucho más tarde que el resto de lo común, ¿no? Sí, los supermercados eran a las 10, acá al lado eran las 11, 11:30, a veces 12. Su almacén familiar llamado Sin Rival es uno de los más antiguos de Porvenir. En poco cumplirá 100 años. Marzo fue el peor mes de su larga historia. Las ventas se fueron abajo debido al obligado aumento de precios. No es culpa de uno, la empresa le sube y uno tiene que hacer eso, ganar un poquito de ganancia y para poder pagar sus deudas. Para hacerse una idea que vivir en una zona extrema encarece los productos, aquí van solo algunos ejemplos. Miguel vende el kilo de palta a 5.900 pesos, el limón a casi 3.000. El paquete de azúcar lo tuvo que subir de 800 pesos a 1.200. ¿Para qué decir el aceite? Tuvo un alza de 1.000. Por los fletes, encarece todas las cosas. Por el flete, ahora con el alza del petróleo, está la pura escoba, ¿no? Eso sí que es verdad. Esta es la única bomba de benzina de Porvenir y estos son los precios, altísimos en comparación al resto del país. Manuel, taxista, tuvo que tomar medidas. Nosotros usamos tarifa fija acá y hubo que elevar los 500 pesos más del costo que salía antiguamente la movilización acá. Mira, nosotros con Punta Arenas la diferencia de precio de 120 pesos. Acá está ya bordeando los 1.300 pesos el litro. Es el costo de la vida en esta zona de Magallanes, caro, y no hay mayores alternativas para encontrar productos más baratos. ¿Cuánto ha subido la harina, por ejemplo? Un 30%. Eso es mucho. Sí, porque acá todo cuesta llegar. La vida es cara acá. ¿Los precios cuánto han subido en su negocio, las cosas? Yo creo que un 50%. ¿En cuánto tiempo? En la corto plazo yo creo 6 meses. ¿Por qué se da este fenómeno? Fundamentalmente porque la región de Magallanes es baja en producción de alimentos y por sobre todo porque los precios de los combustibles están incrementándose estructural y materialmente. Y a eso hay que agregar que una ciudad aislada del resto enfrenta un costo de transporte en todo tipo de artículos, alimentos y también en el combustible. De ahí se explican estos valores que en comparación al resto del país son tan altos.
El efecto es transversal en Tierra del Fuego. El turismo también sufre con la inflación. Juan abrió su hotel hace solo 4 meses. Pronto subirá los precios. Estamos tratando de mantenerlos todavía bajos, pero de a poco yo creo que vamos a tener que subirlo porque ya nos está pillando también la máquina y como es todo nuevo tenemos que pagar muchas cosas también, así que ahí estamos en eso. Según expertos, si una persona quiere irse a vivir a una ciudad como esta, debe pretender tener un incremento en su remuneración de al menos un 10 o 15%. Así es vivir en probablemente uno de los lugares más costosos de Chile, donde la alza es una constante, al tratarse de una zona extrema, como Porvenir, donde solo se puede llegar en vía marítima o aérea. Impacto mundial ha causado el sorpresivo ataque contra la Mona Lisa en el parisino Museo del Louvre. Eso sí que no es la primera vez que esta y otras pinturas famosas sufren violentas acciones de este tipo. Mire. Buscaban asombrarse con la pintura más famosa del mundo y se llevaron una desagradable sorpresa. Los turistas que visitaron el Museo Louvre este domingo fueron testigos del tortazo que recibió la Mona Lisa, la obra icónica de Leonardo da Vinci. Un hombre en silla de ruedas y disfrazado con una peluca fue el protagonista del ataque que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Piensen en la Tierra, hay gente que está destruyendo el planeta. A los artistas, piensen en la Tierra, por eso hice esto, piensen en el planeta. Un mensaje de activismo ecológico estaría detrás del tortazo que quedó plasmado en el cristal antibalas que la protege. La Gioconda fue pintada durante los primeros años del siglo XVI en Italia. Más de 200 años después, en 1797, llegó al Museo Parisino, donde está hoy. La Mona Lisa, en cuanto a obra de arte, ya es más que un pedazo de tabla pintado, protegido en una caja de seguridad, ya, sino que es una expresión ya de nuestra cultura, de la cultura humana. ¿Ya? Es patrimonio de nuestra especie. Pero este no es el primer incidente que sufre esta pintura, ya que fue robada en 1911 por un migrante de Florencia y recuperada 2 años después. Los medios de la época publicaron la noticia en sus portadas, provocando que cada parisino conociera la pintura y haciendo que la obra de arte adquiriera fama mundial. La mirada de ella te sigue a todas partes. Si uno se mueve a la derecha, a la izquierda, al centro, en una esquina, siempre te va a estar mirando. También tiene una sonrisa que es muy especial, que le dicen que es la semisonrisa. Durante el correr de los años, la Gioconda ha sido atacada con ácido, con una piedra, un spray rojo y un té. Los 2 primeros provocaron daños en sus pigmentos, por lo que su seguridad fue reforzada para mantenerla congelada en el tiempo. Como ella, otras obras importantes también han vivido algo similar. Quizás uno de los más recordados es el ataque al Guernica, la obra más famosa de Pablo Picasso. En 1974, un activista escribió con spray en la pintura para protestar contra el entonces presidente estadounidense Richard Nixon. En tanto, La Ronda Nocturna, un cuadro de Rembrandt que cuelga en un museo de Países Bajos, ha sido cortado en varias oportunidades e incluso fue atacado con ácido, también en forma de protesta política, lo que afectó su capa de barniz. Obras icónicas que forman parte del patrimonio de la humanidad y que no han estado exentas de acciones violentas en su contra. De vuelta en nuestro país, la Superintendencia de Educación abrió una investigación de oficio por un presunto acto de discriminación ocurrido en un liceo de Talcahuano. Esto tras difundirse un video en el que se ve a su rectora diciéndole a una alumna que para usar pantalón de hombre se debe iniciar un proceso de identidad de género. ¿Qué responde el colegio? Fue el registro que dio origen a una nueva investigación en el Liceo La Asunción de Talcahuano. El video fue captado el pasado 19 de mayo en medio de una asamblea con presencia de estudiantes apoderados y docentes. Fue ahí donde la rectora del establecimiento, frente a una alumna que vestía pantalón, le llamó la atención de esta forma. Un protocolo que se llama protocolo de identidad de género. Y eso te permite a ti, sin el consentimiento de los papás, porque aquí
desde hay una normativa que parte que voluntariamente. Polémica explicación realizada frente a la comunidad escolar en un tema que para muchos hoy no debería ser objeto de discusión. Los niños, si quieren usar pantalones, son cosas que ellos tienen que verlo internamente. No debieran haber problemas en que pantalón o vestido. Aún, si lo miramos desde el punto de vista práctico, pantalón es mucho mejor. Aparte de que con todo lo que está pasando, tanto acoso, todo, es una forma de protección para las niñas igual, pues, el usar el pantalón. Críticas a la vestimenta de la joven que causaron revuelo. A través de un comunicado, la Superintendencia de Educación confirmó que ingresaron una denuncia de oficio por una situación de discriminación en el Liceo La Asunción de Talcahuano. En cuanto al uso del uniforme, el documento agrega que en ningún caso no cumplir con estas normas puede implicar tratos vejatorios, medidas que atenten contra la dignidad de los y las estudiantes o que configuren actos de discriminación arbitraria. También hubo reacciones desde el Ministerio de Educación. Ninguna normativa que el Ministerio de Educación elabora y que la Superintendencia implementa puede ser utilizado en contra de los estudiantes. La situación que se expone indudablemente que da cuenta de que se requiere que la propuesta que hemos venido desarrollando como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile respecto de la educación no sexista pueda ser implementada a cabalidad. Este lunes en el Liceo La Asunción hubo hermetismo total. Durante la tarde la propia rectora aseguró que fue sacada de contexto. En un comunicado aseguró que en ningún momento la estudiante fue denigrada ni menoscabada. Se respondió a una pregunta que ella realizó y se le entregó otros elementos que podían ser utilizados a favor del respeto por la identidad de los estudiantes y las estudiantes. Para los expertos, el caso da cuenta de cómo se sigue entendiendo la vestimenta en los colegios. Una forma súper binaria y normativa de cómo nos debemos vestir, tanto los varones como las mujeres. Y desde ahí la reacción de la docente es decirle, bueno, si usted quiere transgredir esta norma de vestimenta, usted debe acogerse a una normativa que le permita hacer eso. Por ahora, las autoridades de educación ya solicitaron los antecedentes del caso, tras una nueva polémica que envuelve este liceo, en el que ya existe una investigación en curso por un caso de abuso sexual denunciado el pasado 14 de abril y que fue relativizado por el renunciado Servi de Educación durante una entrevista radial. Fíjese que lo que parecía tan lejano hoy es una cercana realidad. Hay una prometedora pastilla que pretende terminar con la calvicie. Así lo ha demostrado al menos en sus ensayos. Casi la mitad de los pacientes recuperaron 80% de su cabello tras un año. La Roca, Vin Diesel, Bruce Willis, John Travolta y el príncipe William han lucido su calvicie con orgullo. Sin embargo, la caída del cabello ha sido un problema para muchos en el mundo y varios han hecho todo, implantes, pelucas, lo que se tenga a mano para tratar de aminorar la falta de cabello. Este mechoncito que tengo acá y vengo más largo acá, es el que me recupera aquí. Y claro, pues tengo que buscar las maneras de peinarme. Pero esta caída del cabello podría tener solución tras una prometedora pastilla para la calvicie, supervisada por la Universidad de Yale en Estados Unidos y que está a la espera de su aprobación por parte de la FDA, el ente regulador sanitario, para comenzar su venta. Primero que nada, cuando uno lee esta noticia, se crea una píldora para disminuir la alopecia. O sea, yo misma pienso que a lo mejor vamos a tener pelo todos los peladitos que no tienen. Podemos ver que se refiere puntualmente a una enfermedad inmunológica, un tipo de alopecia que se llama alopecia areata, que se produce por autoanticuerpos que destruyen algunas partes del cuero cabelludo. Yo ya no creo en eso ya. Si llegara aquí, ¿la compraría, no? ¿Por qué no? Depende del precio. Ay, me parecería regio, pero ya a la altura de mi vida no creo que me salga más pelo, qué sé yo, no. La píldora fue probada en 1.200 pacientes, todos con calvicie superior al 50%, donde 4 de cada 10 participantes vieron crecer su pelo en un 80% en un periodo de un año. Este medicamento bloquea vías específicas de esta patología, que son las vías JAK quinasas. Son medicamentos bien esperanzadores para el tratamiento de esta entidad. El medicamento por ahora tiene un nombre técnico, CPT-543, y es desarrollada por la farmacéutica Concert, y para el tratamiento se deben ingerir 2 pastillas al día. ¿La usaría si es que llegara a Chile? Sí, yo creo que sí, de todas maneras. Yo siempre he tenido poco pelo. Me compraste un peluquín, pero nunca lo usé. En el fondo no me atrevo. Si mi señora me quiere así, ¿qué problema voy a tener? Cosa de, no sé,
ver si tiene alguna contraindicación la pastillita, porque todo tiene una contraindicación también. Esta pastilla podría revertir la alopecia, esa caída del cabello que ha complicado a tantos en el mundo. En una de esas, La Roca, Vin Diesel o Pep Guardiola, tal como otras tantas millones de personas en el mundo, podrían recuperar su cabellera, la que hasta hoy ha sido para muchos solo un lejano sueño. ¿Cuántos estarán ahí anotando? Tomando el dato. Vamos con otros temas. Los erradicaron del campamento más grande de Santiago y les prometieron un proyecto inmobiliario como solución a su problema de vivienda. Claro, son 380 familias de Lo Barnechea que denuncian retraso en las obras de construcción e incertidumbre con el futuro de sus casas. Mira, ahí son las piezas. Es la única pieza. Ahí alcanza para una cama de 2 plazas y la de 1 plaza. Es lo que alcanza. Otra cama es esta. Y la cama aquí en el comedor. Alejandro nos muestra la casa en la que vive hace poco más de 4 años. Hasta hace no mucho su familia era una más de las 600 que vivían en el campamento Juan Pablo II en Lo Barnechea. Hoy tienen un techo seguro, pero el escenario no es del todo satisfactorio para ellos, no solo porque están a más de 35 kilómetros del lugar donde siempre vivieron. Yo me vine aquí a vivir a Bajos de Mena, aquí en Puente Alto, porque en Barnechea es una comuna que es un poquito cara y los arriendos son un poco elevados. Y acá es más económico y más barato, como se hizo. Este no es su hogar definitivo. Servio le entregó un subsidio de arriendo mientras se construía su casa en el mismo lugar donde antes se emplazó el emblemático campamento. Fue en agosto de 2020 cuando las autoridades de entonces entregaron el terreno para el inicio de las obras. Comienza este proceso que luego de 14 meses vamos a poder estar aquí, espero, inaugurando las primeras viviendas. El problema es que han pasado 21 meses y las obras aún están en construcción. La primera etapa creo que le falta como un 25%, pero ya vamos para los 5 años que los fuimos de la Juan Pablo. Y la segunda etapa, con la tercera no están construyendo. El proyecto del Minbu a cargo de Pacal prometía beneficiar a 380 familias del campamento. Así lo reportó la constructora en su sitio web. Para nosotros es mucha alegría darle esta alegría a nuestras familias. Alegría que se ha ido opacando para la presidenta del comité Juan Pablo II y sus vecinos. Están preocupados porque los plazos, dicen, no se cumplen. Nos pidieron otra prórroga que era para el 16 de agosto de este año, pero se retrasó por el tema de financiamiento. No hay plata, entonces van muy lento. La constructora sigue avanzando, pero demasiado lento. El atraso en esta obra no es el único de la constructora Pacal, quien a través de sus redes sociales el pasado 27 de mayo emitió un comunicado atribuyendo a la crisis sanitaria los problemas y retrasos en la entrega de viviendas. Por las decisiones de la autoridad, como han sido las paralizaciones, las cuarentenas, los toques de queda, y todo eso ha mermado enormemente en la productividad. Los sobrecostos hoy día son muy elevados, son distintos también a cómo esto partió. Entonces eso ha hecho que los plazos lamentablemente se extiendan. Por mientras, los futuros propietarios de estas viviendas se las arreglan como pueden. Yasna vivió 20 años en el campamento, prefirió no moverse de Lo Barnechea y asumir el costo económico del arriendo en esta comuna, confiando en que la construcción estaría dentro de los plazos establecidos. Estuve con una depresión atroz, pero ya me daba esperanza de nuevo, ya, ¿no? Si va a salir, si ahora sí que va a salir, porque ya le dieron otro día, otra fecha, y yo decía, ya, ahora sí, pero no. Hoy se ve obligada a pagar 280.000 pesos de arriendo por este espacio. Servio le aporta 240.000 y el municipio otros 35.000. Ya estamos evaluando fórmulas para extender algunos beneficios a las familias que lo necesiten y facilitar las conversaciones que conduzcan a una solución. Pero nada de eso es posible si no hay una intervención del Minbu para garantizar que la constructora cumpla con cada uno de los vecinos de Juan Pablo II. El tiempo pasa, no así la incertidumbre ante una pregunta que se ha vuelto constante. Yo digo, ¿y si ya todavía no construyen la primera etapa, qué nos queda a nosotros las de la segunda y tercera etapa? ¿Cuántos años más? La manera hoy día más corta de poder dar entrega a las familias a la etapa 1 es que la empresa constructora se concentre en poder terminar la ejecución de esta primera etapa y poder dar término al contrato de la etapa 2 y 3 y buscar una nueva empresa constructora que pueda avanzar en forma paralela en la etapa 2 y 3.
Sin plazos claros, Alejandro deberá seguir aguardando en Puente Alto por una solución. Lo mismo Yasna y las otras 380 familias del ex campamento Juan Pablo II, que no pierden la esperanza de contar con esa vivienda digna que tanto tiempo han esperado. Expectación existe en Reino Unido no solo por el comienzo de las celebraciones por el jubileo de platino de Isabel II, sino también por la esperada llegada de los duques de Sussex, Meghan y Harry, que ya están envueltos en polémicas. Londres, Reino Unido y todo el mundo está listo. Este jueves comienzan las celebraciones por el jubileo de platino de la reina Isabel para conmemorar sus 70 años como monarca, aunque en el Palacio de Buckingham ya se preocupan en particular por una pareja de invitados. Se espera que Meghan Markle se presente junto a su esposo, el príncipe Harry, luego de 2 años de ausencia de la familia real, justo en una semana en que la duquesa de Sussex ha vuelto a generar polémica. Pareciera que fuera muy popular porque se ve como una persona moderna. Ahora Meghan Markle es vista casi como un verdadero peligro para la continuidad, ¿no es cierto?, de lo que son la familia Windsor. Hace una semana, el padre de Markle, de 77 años, sufrió un accidente cerebrovascular y tuvo que ser internado de urgencia en California. Diversos medios dicen que sus hijos han ido a visitarlo, excepto Meghan. Si quieres acercarte a tu padre en privado, ya sabes cómo hacerlo. Y no usas a un relacionador público y a los medios de comunicación de todo el mundo para hacer este anuncio. Eso no es privado. Desde hace años que la duquesa arrastra un quiebre en la relación con su padre, quien incluso habría contactado a la reina Isabel para recomponer los lazos con su hija. Pero ese no ha sido el único hecho polémico en torno a la esposa del príncipe Harry. El viernes ella fue vista en un memorial dedicado al tiroteo ocurrido en una escuela de Texas, donde murieron 19 niños y 2 profesoras. Una situación que generó visiones cruzadas en redes sociales. ¿Era realmente necesario usar una tragedia de tiroteos masivos como una sesión de fotos de relaciones públicas? El padre de Meghan Markle también está en el hospital. Tal vez ella también podría verlo, sin cámaras. Meghan Markle y otras celebridades se presentan para sesiones de fotos en Uvalde. Controversias que podrían quedar atrás esta semana en el marco de las celebraciones por los 70 años de reinado de Isabel II. Es la primera vez que aparece de una manera pública en los actos relacionados con el jubileo de la reina, y también va a ser un momento bastante emotivo porque va a ser el momento en que la reina Isabel pueda conocer a su nieta, a Lilibet. Se espera que este viernes la duquesa Meghan y el príncipe Harry asistan a la misa en la Catedral de San Pablo, más de 2 años después de que la pareja dejó la corona británica para comenzar una nueva vida en California. Mundial 62, 60 años. Fíjese que exactamente un día como hoy, pero hace 60 años comenzaba el Mundial de Fútbol del 62. Para muchos el logro más importante de nuestro país. ¿Y quién estaba ahí? En el estadio, nuestro Pedro Carcuro. Increíble. Hola, siendo protagonista de... ¿En qué partido? ¿Cuál fue el partido inaugural, Pedro? Chile con Suiza. Un partido que estremecía al país, era una locura. Y les ganamos. La televisión, supongo, ¿no? era incipiente, así que la radio, los relatos de Hernán Solís, de Julio Martínez. Julio Martínez relataba por radio esa Copa del Mundo. Esa Copa del Mundo que se genera a través de una frase. Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Era un país que había quedado devastado, destruido por el terremoto del 60, que se pone de pie, Chile se pone de pie, y tras esta frase de Carlos Lidbom organiza este mundial que comenzaba en un día, era un día, me acuerdo, yo estaba en la tribuna Andes Sur. Tribuna Andes Sur, ya perfecto. Sí, un día precioso de sol, mucho menos frío que este. Que ahora, que este mayo. Estadio lleno, el público con un comportamiento impecable, así que vale la pena ver el primero de 3 reportajes. Vamos a ver el trabajo del equipo que está integrado por Esteban Sánchez, Rodrigo Gutiérrez y Claudio Arevalo. El primer reportaje de Chile 62. Señores, Alexis en la historia, viene corriendo, le pegó, gol, 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 gol de Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón. Bocellur, ¡eso! ¡Bolster! Navia solo, gol, el gol de Chile, y Navia en el gol chileno, a bailar hueca todo el país.
gozaba. Ahí está. Justicia divina, amables oyentes. ¿Cómo han pasado los años? 60 años. Y yo me acuerdo como que si fuera ayer. Esto lo tengo yo en el corazón. Que mi viejo fue un gran lobista, un gran lobista. Lo veían muy poco porque él trabajó mucho. Buen pintoso, un hombre de ojos azules. Tenía poco más de 30 años cuando Carlos Ditborg lideró la idea casi inverosímil de realizar un mundial de fútbol en Chile. Era el sueño de los tres mosqueteros, tres dirigentes afiebrados de pasión futbolera: Ernesto Alvear, Juan Pinto Durán y este políglota abogado que debieron convencer a propios y extraños para que un país desconocido para gran parte del planeta albergara el torneo más importante del fútbol mundial. Trabajaron muy bien encargándole a las embajadas que se hicieran cargo de la promoción del mundial. Primero la promoción del país. Y el gran argumento era su estabilidad política. Es que Argentina, cuando van el año 56 a Lisboa, tiene un golpe de Estado y derrocan a Arturo Frondizi. El delegado argentino, que no sé si era un señor Colombo, insiste mucho en que él tiene todo el apoyo de su gobierno y que por eso Argentina está en condiciones. Y mi papá le pregunta, ¿de cuál gobierno me está hablando? Se activaron conversaciones en embajadas, viajes y contactos con 33 países, miles de kilómetros recorridos para un sí. Chile quería todo y a diferencia de Argentina tenía prácticamente nada, salvo estabilidad. Algo valioso en tiempos de Guerra Fría, la tensa diplomacia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eran los años de la masificación del rock y los albores del mito llamado Elvis Presley. El milagro chileno de los tres mosqueteros tomará forma en el Congreso FIFA de Lisboa de 1956, gracias a un movimiento clave. El voto del bloque soviético, o sea, la Unión Soviética era el que mandaba en muchos países, eran muchos votos. Entonces había que poner el énfasis en ellos, en los soviéticos. Стадион имени Карлоса Дитборна в Арике. Se invitó a la selección soviética a jugar muchos partidos aquí a Chile, ya la selección de Checoslovaquia, ya la Estrella Roja de Belgrado. Ese día en Lisboa, donde se lee el resultado de la elección, ahí le pudo haber dado un infarto, porque la emoción fue espectacular, realmente espectacular. Si tú me dices a mí Chile de ese tiempo ahora, yo me quedo con el tiempo pasado. Pues yo andaba jugando a patabelado, andaba en un monopatín, no me pasaba nada. Si bien efectivamente aún existía mucha pobreza, el tema de los niños sin zapatos, los patipelados, ¿no es cierto? Era real, digamos. Un país pobre y recóndito, la última estación del continente que solo era conocido por su veta cuprífera y ser la cuna de la Nobel Gabriela Mistral. Hecho el trabajo ante la FIFA, Ditborg y sus escuderos tendrán que alinear intereses estatales y privados, solayando muchas veces dificultades impensadas. Mi papá el año 56 empezó a preparar este mundial y a negociar con la FIFA sin tener teléfono en la casa. No teníamos teléfono. Jorge Alessandro Rodríguez no era muy aficionado, no era nada aficionado al deporte, pero la FIFA necesitaba un aval del Estado para poder organizar el mundial. O sea, ya le habían dado la sede, pero todavía había ciertas dudas de si Chile lo iba a hacer o no. Entonces, cuando Alessandri da el sí, ahí un respiro, ¿no? Ya, vamos a hacer el mundial. Y los dirigentes entusiastas empiezan a trabajar. Pero viene el terremoto.
Estábamos en la casa y se meneó ahí, además, mi vieja los pescó a los cabos y salimos para el patio ahí y se meneaba pues si era puro barro y tablones. Pero yo estaba jugando cuando hubo el terremoto en Barriga, que la gente se paró toda la gente. El eje de la Tierra se movió 3 centímetros aquella tarde de mayo del 60 tras un sismo que liberó lo que 100 años de terremotos no pudieron. La prensa de la época es categórica. Valdivia desapareció tras un desastre sin precedentes que dejó al menos 2.000 víctimas fatales. Así lo expresó el propio presidente. Aquí tenemos que reconstruir el país. Tenemos que ayudar a millones de damnificados. Es decir, señores dirigentes, una de las cosas que hizo fue citar a los dirigentes de la organización del Campeonato Mundial para decirles que el Estado no estaba en condiciones de aportar nada para el fútbol. La dirigencia actúa rápido ante las dudas, no solicita más ayuda al gobierno de Alessandri, subirá el costo de las entradas y cambiará obligadamente las sedes. Concepción cederá su puesto a la minera Rancagua o Valparaíso a la Bohemia Viña del Mar y Arica pasará a ser escenario mundialista en un gesto que aún no olvidan en el norte. Hay que escucharlos a ellos. Esa es una subsede muy sacrificada. Cortaron el agua en la ciudad para poder regar el pasto de noche. O sea, esas eran las condiciones. Sí, es heroico lo de Arica. Pero ese optimista camino al Mundial queda marcado por el sino de la tragedia. 3 años antes del terremoto, Juan Pinto Durán muere en un accidente automovilístico y un mes antes del inicio de la Copa, Carlos Ditbor Pinto fallece con solo 41 años. 6 décadas después, uno de sus 7 hijos se estremece ante el recuerdo de aquella noticia. Nos vino a buscar, muy querido amigo de mi papá, Mario Livingston, y Carlos le preguntó de entrada. Yo no hablaba. Yo venía mudo, íbamos caminando hacia el auto y Carlos le dijo, ¿qué le pasó al papá? O sea, no a mi mamá o a un hermano, no. ¿Qué le pasó al papá? Y Mario Livingston dijo, textual, ustedes ya están grandes, así que se los voy a decir directamente, su papá se murió. A mí me destrozó. Cuando a las 6 de la mañana tocan Diana y hay que levantarse, un compañero me dijo, weón, hoy día empieza el Mundial. El Estadio Nacional, la única sede que no fue reemplazada tras el terremoto de 1960, fue el escenario del partido inaugural de la 7ª Copa del Mundo, un 30 de mayo, pero hace 60 años. Ya aparecen los protagonistas, quedan minutos para que sean las 3 de la tarde y comience este partido entre Chile versus Suiza. Es inolvidable ahí cantar la canción nacional y todos paraditos a capela nomás. Nosotros nos sentábamos ahí en la tribuna de abajo porque entraban jugando 11 y no había el cambio. Un oficial en la escuela nos llama un día a una reunión, es muy formal la escuela, y nos dicen, ustedes han sido designados para izar las banderas. En nombre del gobierno y del pueblo de Chile, declaro inaugurado el Campeonato Mundial de Fútbol de 1962. Y terminamos ganando 3-1. ¿Y ahí la gente cómo estaba?
Ahí la gente empezó ya a aplaudir. Sí, había ambiente mundial. Hay un ambiente que se contagia. Hubo dirigentes que recibieron a otros dirigentes en sus propias casas, ¿no? Hay muchas historias y anécdotas al respecto. Entonces, eso muestra también un poco el espíritu con el cual se organizó el Mundial. En cada cuadra había un televisor, si es que había. O en cada barrio había un par de televisores. Y esa gente invitaba a los vecinos. Fue el impulso definitivo para la televisión, se ampliaron calles, se crearon hoteles. El queremos todo fue a puro pulso y pasión. Hubo errores que espantaron a reporteros extranjeros, pero creamos ídolos imperecederos, inmortalizamos goles y relatos. Justicia divina, amables oyentes. Y es que justamente ese gol de Leonel es el que más emociona, porque eran cuartos de final ante un rival inajudo como la Unión Soviética de Lev Yashin, y en una sede como Arica que, pese a las condiciones adversas, se esforzó en ser sede de un mundial. Cuando llegamos a Arica, nosotros llegamos con una locura. Arica fue tratada como la serie maldita, porque queda a 2.000 kilómetros de Santiago, y en esa época a 4 horas y media de vuelo. Me acuerdo que nos fuimos con el expresidente Allende, que también fue a ver el partido. ¡Terminó el partido! ¡Euforia en Arica! ¡Euforia en Arica! El país se volcó a levantar su propio mundial. El equipo de Riera cayó en semifinales ante el campeón Brasil y el tercer lugar sigue inalcanzable. Hasta los menos futboleros fueron parte del milagro chileno. Perdimos con Brasil. Llegó don Jorge Alessandri allá a la concentración. Don Jorge, estábamos tomando desayuno nosotros. Y llegó don Fernando por ahí en show y pues paramos todo. Don Jorge, siéntese niño, más. Vengo a felicitarlo, porque jugaron muy bien, pero hay que saber perder y hay que saber ganar. Pasan los años y la emoción sigue erizando la piel. Los defectos se erosionan y la mayoría de aquellos que fueron parte de la gesta ya no están. Una hazaña que nos contaron los abuelos y repitieron nuestros padres. Nuestro mundial, nuestra fiesta. Una historia tantas veces escuchada que transforma el recuerdo en leyenda y a sus protagonistas en inmortales. Cuando fuimos al funeral en el cementerio general, que a mí me sorprendió hasta el día de hoy, la multitud de gente y finalmente el discurso de Juan Goñi, que es un discurso precioso, diciendo algo así como: haremos tu mundial como tú lo querías, como tú lo soñaste, y si no lo logramos es porque faltaste tú. Partimos de la nada y hoy lo tenemos todo. Una mirada retrospectiva nos hace ver momentos de zozobras y alegrías. Pero todo fue superado y hoy podemos estar orgullosos de haber demostrado al mundo de lo que es capaz un país que se tiene fe y que sin nada puede emprender las más grandes tareas y realizarlas con éxito. Para nosotros fue un deber demostrarle a todo el mundo dónde está Chile. Quedamos todos. Yo veo que Pedro... Con la carta póstuma. Sí, increíble. Y Demasiado. Pedro como que se vuelve a emocionar, ¿o no, Pedro? Demasiado emocionante. Yo creo que este es el torneo deportivo más importante que se ha organizado en Chile. Vienen los Panamericanos del 23, que deben ser los segundos más importantes. Y el mejor resultado jamás alcanzado por el fútbol chileno. Era un equipo, yo he visto los partidos ahora y también vi todos los partidos de Chile, salvo el de Arica. Todos los partidos del Nacional fui a verlo. Mi papá me regaló un abono. Y es cierto. Y el equipo chino jugaba muy bien. Increíble. Era un gran equipo conducido por uno de los grandes técnicos, don Fernando Olvera. Ahí está Leonel Sánchez, Sergio Navarro, Quita Cruz y Jorge Toro.
grandes de ese campeonato mundial. Este es el primero de 3 reportajes, así que ahora hay la oportunidad de seguir revisando esta épica del mañana, ¿no? Sí, mañana y pasado. Mañana y pasado seguiremos recordando la hazaña del 62. Bien, pues pasan ya de las 22 horas. Recordamos que a partir de este minuto, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. ...24 horas deportes. Para mí es un elemento importante encabezar la conducción de un equipo en el que creo, con futbolistas en los que creo. Hablábamos del Mundial del 62, pero soñamos ya con el Mundial del 2026. Eduardo Berizzo es el conductor de este proceso. Me parece una buena elección, pero me llama también mucho la atención que hoy no estuvo ningún dirigente para presentar a Berizzo, sino que el que encabezó una ceremonia protocolar siempre importante, la investidura del nuevo técnico, haya sido un funcionario de corta data en el fútbol chileno, el español Francis Cajigao. Son cosas que pasan con la dirigencia de nuestro fútbol. He sido su jugador, he sido su compañero de cuerpo técnico y soy su amigo. Claro que conversamos sobre mi llegada aquí. Para muchos fue un déjà vu del año 2007 cuando Marcelo Bielsa tomaba una selección chilena en el suelo. Tras quedar fuera de un mundial, su ayudante era un Nobel asistente Eduardo Berizzo. Ahora, casi 15 años después, el Toto vuelve con un desafío parecido, pero él advierte: solamente Bielsa puede ser Bielsa. Sus primeros minutos en Pinto Durán. Encontré en Pinto Durán igual que cuando me fui. Sus primeros saludos, sus primeras órdenes. Berizzo tomó el mando de La Roja sabiendo que en noviembre puede haber cambio de mando en la NFP tras las elecciones. Yo no tenía intenciones de hacer un trabajo corto. Necesito plazo, necesito tiempo, necesito que el proceso avance. Entonces le planteé de que si los presidentes estaban de acuerdo en que la continuidad del entrenador esté garantizada, mejor. Así te queríamos ver, Alexis. Así, en esta posición, le va a pegar Alexis. ¡Gol! Ser parte de la generación dorada no le garantiza a un futbolista ser nominado. Por más consagrado que esté, tendrá que brillar en su club. Esta es una de las máximas del Toto. Creo que el rendimiento te trae aquí, el ahora. Nadie es bueno ayer. Supervisión in situ de Francis Cajigao quería ver los primeros minutos del trabajo de Berizzo. El técnico se reencontró con Gary Medel. Conoció a Ben Brereton. También pudo ver a la sorpresa en la nómina, Nayer Mesatú. Todos se están jugando un cupo. En la selección, el presente y la actualidad es muy importante. Y para mí no hay edades, verdaderamente. Una presentación donde se habló de renovación, de hablar de descubrir nuevos talentos, otros nombres para potenciar a la selección. El Toto, a pesar de su fracaso en Paraguay, llega con la motivación intacta. Yo vengo de una experiencia, como usted bien dice, sin conseguir el objetivo mundialista, y también me ha enseñado a través de la experiencia de las cosas que uno se equivoca, comete errores o revisa para atrás lo que le salió mal para volver a hacerlo mejor. Comienza una nueva era en la selección, otro camino que tiene en el horizonte el Mundial de 2026, además de concretar el ansiado recambio de la generación dorada. El de hoy es el primer día de Berizzo al frente de la selección chilena, es decir, viene llegando. Igual quiere estar en lo que viene para la selección nacional, un viaje a Asia para jugar partidos en Corea del Sur y Japón. Berizzo quiere estar al mando de la plantilla en esto que viene para Chile. No quería dejar pasar la oportunidad de estar aquí y encabezar desde hoy a la tarde la conducción de la fecha FIFA de Corea y Japón. La era de Eduardo Berizzo en La Roja inició a toda marcha, sin tiempo que perder.
Para mí tener 15 días a los futbolistas es una cosa muy importante. Y más aún si el reloj y el tiempo no están a su favor. El calendario dice martes práctica y miércoles también, a lo que se agrega el viaje hasta tierras coreanas. 3, 4 y 5 de junio entrenamientos cerca de Seúl para el 6 enfrentar al local en el debut del nuevo proceso. Tenemos que acortar el tiempo, tenemos que entrenar mucho y bien. Y el futuro comienza hoy. Futuro que tiene claridad hasta el fin de la Copa Kirin, que inicia en Japón el 10 de junio. 3 amistosos en tierras niponas ante rivales mundialistas. Para el 15 regresar a Chile, donde inicia la nebulosa que genera el caso Byron Castillo y lo que de ahí resulte. Bueno, en primer lugar lo que debemos hacer es esperar, ¿no?, a que se pronuncie FIFA. A que se pronuncie FIFA. Hasta que eso no ocurra, el calendario de La Roja es indescifrable. Hay incertidumbre, lógico que la va a haber, porque ahora mismo estamos a expensas de una decisión. Y eso va a estar en manos de los equipos legales y sobre todo en manos de una decisión final de FIFA o de la TAS. El proceso del Toto comenzó a toda máquina y quizás tenga que acelerar aún más si FIFA así lo dicta. En cuanto haya una decisión en firme, podremos, como bien dijo Eduardo, acelerar e intensificar la planificación. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Está terminando la primera rueda, ha concluido de verdad y Colo-Colo es el campeón de lo que se llama en todo el mundo la temporada de invierno. Aunque el invierno está recién comenzando, es decir, hay 3 con el mismo puntaje. Colo-Colo con 29, Ñublense con 29 y la Unión Española también con 29. Por diferencia, por estadística, diferencia de goles, Colo-Colo es el campeón de la primera rueda. Me comunican que en Viña, Everton y O'Higgins, 0-0 en el marcador. ¿Por qué habla Messi? Porque el miércoles se juega la finalísima del fútbol mundial. El campeón de América, Argentina, frente al campeón de Europa, Italia. ¡Qué partidón! Se juega nada menos que en el Wembley de Londres. Y hay una noticia que yo no la podía creer cuando la leí temprano hoy por la mañana. ¿Saben ustedes quién es el árbitro de este partido? Un chileno, Piero Massa. De verdad que no lo puedo creer, me preocupa. Y me pongo a rezar desde ahora para que le vaya bien. Pero habló Messi, habló del COVID, dijo que había tenido COVID y que la secuela había sido brutal. Messi entrena junto a la selección argentina. Se preparan para enfrentar a Italia en la Copa de Campeones. El astro del PSG en la previa del encuentro le brindó una entrevista a TIC en donde habló de todo, pero sorprendió con una preocupante confesión relacionada a su contagio de COVID en enero pasado. Muy parecido a lo de la mayoría, supongo. Mucha tos, mucho dolor de garganta, fiebre. Los síntomas del lío, enfermedad que lo tuvo alejado de las canchas por varias semanas. Sin embargo, lo más alarmante fue lo que vino después. Pero me dejó mucha secuela en los pulmones, no podía entrenar, volví, tuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones. Aparecieron prácticamente todos en el retorno. El Paris Saint-Germain volvió a las prácticas, aunque no llegó su gran estrella, Lionel Messi, que dio positivo por COVID-19. Episodio que tuvo complicado al capitán del albiceleste. De hecho, fue una de las razones de su comienzo de año complejo en París, y es que le costó encontrar su mejor forma en el equipo de Pochettino. ¿Te asustaste? No, asustarme no, pero bueno, te dicen tantas cosas, viste, que no me dejaban hacer nada. Un pequeño susto para toda Argentina. El COVID le pegó fuerte a uno de los mejores de la historia, que ahora se enfoca en ganar a la Italia en un duelo que será arbitrado por un chileno. Piero Massa dirigirá el partido de este miércoles entre Trasandino y la Zurra. Ya volvemos con 24 horas Central. Ya lo sabemos, el miércoles clásico del fútbol mundial, Argentina-Italia, y mañana en París, otro clásico, el del tenis mundial. El Rafa Nadal
enfrentando al número 1 del mundo en la actualidad, Novak Djokovic. Lo interesante es lo que ha dicho el Rafa con 36 años de edad. Ha dicho, este puede ser mi último partido en Roland Garros, como anunciando anticipadamente su retiro del tenis. Triunfo en octavos ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, celebración de Rafa, de sus fanáticos y de los románticos. Sin embargo, tras partido, sus palabras paralizaron al mundo del tenis. Soy consciente que puede ser mi último partido en este torneo, ¿no? El tenista de 35 años sorprendió a todos tras reconocer que el duelo en cuartos ante el serbio Novak Djokovic podría ser el último que juega en Roland Garros. A un año vista pasan muchas cosas y a estas alturas de mi vida y de mi carrera y bueno, con todo lo que llevo encima, pues cualquier cosa puede suceder, ¿no? Sus problemas físicos lo llevarían a tomar la drástica decisión. El choque número 59 entre Nadal y Djokovic, una de las mayores rivalidades en la historia del tenis, podría ser su última lucha en el Grand Slam parisino. Si las cosas no van bien el martes, podría ser una opción que fuera mi último partido aquí en Roland Garros, con lo cual evidentemente me gusta más jugar de día. Pero la organización lo ignoró y programó su partido para la noche. El frío y la humedad de París disminuyen el efecto de los golpes de quien ha levantado el trofeo de Roland Garros en 13 ocasiones. El del martes podría ser un partido de esos que no se olvidan, uno en el que el sudor se puede transformar en tristeza. Quizás, siempre y cuando el español caiga ante Nole, sea el duelo que defina que esa sonrisa de Rafa nunca más la volvamos a ver en París. En el cierre de este bloque deportivo los invito para mañana, aquí en las noticias, no se pierdan el segundo capítulo Chile 62. Estuvo fantástico el de hoy, mañana mejor. Ahora en un ratito siguen Connie y Iván con las noticias. Chao, buenas noches. Ya volvemos con 24 horas Central. Nos vamos. Estamos de regreso. Le damos como siempre las gracias, por supuesto, por estar junto a nosotros en Noticias, pero tenemos una invitación. Claro, quédese con nosotros porque ya viene Todo por mi familia y después por Canal 24 Horas viene Vía Pública con Matías del Río, que está aquí Por mismo aquí, haciéndonos ahí. reír. Por Que eso nos tenga buena estamos noche. riendo. Que descansen. Hasta mañana. Buenas noches. Entonces al final era como...